Estamos de vuelta nuevamente al caer la noche. No se olviden que nos siguen a través de la multiplataforma del grupo 3.0. Bueno, vamos de inmediato con nuestro primer invitado. Estamos hablando de Wilfredo Mejía. Wilfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Cuéntame, Wilfredo, ¿cómo estás hoy por hoy? ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, gracias a Dios, mi camino va avanzando, he tenido nuevas oportunidades, ¿sí? Profesionalmente, también con respecto a mi familia y sobre todo en mi crecimiento profesional. Eh, Estamos en un momento interesante, ¿no? Y tiene que ver básicamente en el tema de la política. Claro, sí. ¿Cómo ves actualmente el soporte que los partidos políticos están recibiendo de la juventud? Porque entendamos que dentro del bolsón electoral hay una cantidad bastante considerable de jóvenes que, si bien es cierto, votan por primera vez, otros todavía no lo han hecho, y de alguna forma es de alguna manera presa fácil para el político de a pie, ¿no? Sí, justamente cuando nosotros hablamos de la coyuntura política, nosotros los jóvenes, pues estamos acostumbrados a que los políticos ya de años, ¿no? O los políticos que hoy en día se puede decir que llevan la batuta, nos ven como su fuente de productividad, en el aspecto de que los jóvenes apoyan mucho las campañas políticas, pero al final se quedan estancados por la falta de oportunidades y es algo que es muy preocupante para nuestra provincia y a nivel nacional. En este caso, la juventud fundamentalmente es la parte más fresca de un Claro, partido, pero hay un sector de la población que no lo mira bien, es decir, juventud inexperiencia, juventud le falta, eso es lo que suele decir hoy por hoy la gente, porque yo recuerdo que cuando empecé en este mundo del periodismo, me veían joven y decían, ¿qué te van a hacer caso a ti, no? Entonces, y juventud como que también dice, oye, inexpertos, van a ir a hacer lo que quieren, o incluso el alcalde en su momento decían, es que es joven, hace todo lo que quiere, en fin, ¿no? ¿Cómo podemos ir erradicando los mismos jóvenes ese cliché de la gente que se cree lo más grandioso en la sociedad? claro, mira, si bien es cierto, yo siempre escucho o incluso he visualizado en postulaciones, ¿sí? Para trabajar en cualquier entidad pública y siempre piden experiencia. Y también, hoy en día he visto que, bueno, este año sí se ha podido observar que hay candidatos, bueno, que son muchachos, ¿no? Que han salido a la palestra y esperemos que no nos defraude. Y con respecto a lo que tú me dices, mayormente los políticos antiguos nos dicen, el joven siempre va a caer bueno, va a tropezar, ¿no? Con la piedra, porque de repente tienen una imagen errónea de nosotros los jóvenes, ¿no? Al decir, él es un muchacho que le falta todavía, pero si no brindan oportunidades a los jóvenes, ¿cuándo? Es más, te pongo un ejemplo. Hay muy pocos dirigentes que son jóvenes. Y es lo que falta en la provincia de Paita. ¿Cómo tú agarras el peso político? ¿Cómo tú agarras esa vida o ese roce político que a veces uno dice, bueno, el más viejo o de repente, ¿no? El más antiguo tiene ya ese peso, ¿no? Porque nadie se va a meter con él, ¿no? Pero el joven es fresco, sale de la universidad, tiene conocimiento, tiene esa esencia que le falta, ¿no? A los partidos políticos, como por ejemplo los valores. Nosotros cuando somos formados académicamente, a nosotros nos enseñan la ética y la moral, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros debemos de cambiar con capacitación o de repente yo me he sentado aquí, ¿no? Para dar una opinión diferente, ¿no? Para que los ciudadanos, bueno, tus televidentes conozcan que los jóvenes también eh, tenemos un pensamiento positivo que puede aportar.
¿no? Tanto en dirigencias, tanto en los partidos políticos, pero como te digo, O sea, una oportunidad. claro, los jóvenes, para que los jóvenes tengan esa experiencia o ese roce político, ¿quién nos va a brindar esa oportunidad? Ujú. Si son ellos. Pero ya hemos tenido a muchos jóvenes haciendo política y desgraciadamente poco o nada nos han servido, ¿no? Sí, justamente ahora que estaba leyendo bastante, yo soy muy eh, profundo, ¿no? En a veces dar mi opinión o una crítica constructiva, ¿no? Y a veces me pongo a conversar con familiares, con amigos, ¿no? Con amigos que de alguna u otra manera viven en este mundo político y, y es muy, a veces, muy triste lo que se ve, ¿no? De algunos jóvenes que, bueno, les dan la oportunidad de representarnos a nosotros, pero sin embargo están mal orientados. Yo, desde mi punto de vista, siento que están mal orientados, porque, bueno, a veces fracasar es parte de la vida, pero si ya te equivocas continuamente, ya no estás fracasando, sino estás siendo uno más del montón, Ujú. ¿no? Entonces, Pero ahora, hoy por hoy, la representación juvenil, ¿qué tanto está siendo considerada dentro de la política local? bien, de la política local, he visto que hay regidores muy jóvenes, Candidatos. candidatos, perdón, candidatos a regidores muy jóvenes, me alegra bastante, pero me gustaría que los candidatos, ¿no? Jóvenes se muestren más, ¿no? Porque, por ejemplo, hay varias personas que están en deporte, en cultura, ¿no? Y bueno, también están haciendo labor social, ¿no? Que es algo que también preocupa porque la labor social, el que quiere ser político no solamente es la cámara, ¿no? Y el video, ¿no? Sino la labor social es contribuir a tu sociedad, ¿no? Hacer proyectos o de repente capacitaciones, ¿no? Para que tú mismo como profesional puedas mostrarte, ¿no? Porque hay muy jóvenes, yo desconozco, ¿no? La verdad, hay algunos conocidos y hay personas que también no los conozco porque no se van mostrando, no sé de repente, ¿no? Qué profesión tengan o qué intenciones tengan con la población o en el trabajo. ¿Hay jóvenes en Paita preparados para enfrentar política? Yo creo que no. Desde mi punto de vista, yo creo que tampoco, porque los jóvenes paiteños no tienen lo que es la cultura política, no tienen lo que es la cultura política. ¿Cómo empezar a hacer cultura política o cómo iniciarnos en el mundo de la política? Muy bien, Jorge. Yo te digo algo, bueno, que es parte de lo que a veces yo leo y lo que yo comprendo, es que hoy en día ya los partidos políticos han ido cayendo, ¿no? Se han ido sumergiendo en lo que es el abandono y el olvido de parte de la ciudadanía, porque ya no son partidos políticos concretos, sino ahora ya son grupos políticos. Y ahora, para que los jóvenes tengan esa conciencia, es que los mismos jóvenes deben entender que la cultura política va más allá de un cargo y del dinero. La cultura política se inicia con los valores, ¿no? Los valores que se obtienen desde casa, estudiando, en tu trabajo, y de repente en el conjunto de que tú haces amistades o con un conjunto de profesionales, tú vas llegando a la sociedad de una manera más formal, ¿no? Como decir, yo voy a ser capaz de afrontar cualquier tipo de situaciones. Profesionales pueden haber un montón, pero verdaderos ciudadanos, ¿no? Lo que queremos es que los jóvenes hoy en día vayan a aportar a las municipalidades, ¿no? Al gobierno regional y que de alguna u otra manera contribuyan, ¿no? No solamente en un cargo o diciendo, tú haces esto, tú haces el otro, no. No hay que ir de mandones, sino hay que ir con valores porque pese a cualquier cargo, y he visto, ¿no? A varios invitados, ¿no? Que dicen,
he salido por la puerta grande, ¿no? De repente han tenido que abrir 2, 3 puertas para que puedan salir porque entran flacos y salen un poquito gorditos, Ujú. ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Algo que mencionaste durante toda esta intervención es que la juventud no se toma en serio quizá su participación en política al no haber una escuela de políticos. Uno de los partidos que ha hecho escuela naranja ha sido Fuerza Popular, que me ha parecido, digamos, un soporte para ellos como política, como partido, pero en las provincias, en los distritos, vemos, disculpando el término, vemos a los mismos experimentados, ¿no? A los antiguos de Los antiguos. siempre, intentando inmolarse por la sociedad, cosa que para mí es patético porque nadie se inmola por nada a cambio. Entonces, ¿tú crees que la juventud de hoy no tenga este interés dentro de esa galería de intereses? Sí, lo que pasa, Jorge, es que la juventud es un poco más razonable, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes aquí en Paita que son demasiado buenos académicamente, siendo personas, ¿no? Eh, y nosotros venimos de esa estructura, ¿no? A veces nos juntamos y decimos, tenemos pensamiento, tenemos capacidad para hacer un montón de cosas, pero si no nos llaman, o de repente nosotros a veces, como tenemos esa inteligencia o tenemos esa de que estamos acostumbrados a decir, yo puedo dar más para estar ahí con ellos, o sea, siempre, y bueno, la frase muy conocida es la mismocracia de siempre, y a veces los distritos son minimizados, ¿sí? Hay muy pocos jóvenes de los distritos que han salido a poder mostrarse, ¿no? Y hay muy buenos, hay demasiado profesional, bueno, en particular que cuando yo estaba en la universidad, veía a muchos amigos de Ayabaca, de acá de La Huaca, de Amotape, que eran excelentes académicos, ¿no? Entonces, hay profesionales, sí, pero a veces esos profesionales que estudian, ¿no? Que se sumergen en 5 años en lo que es una profesión, a veces dicen, ¿para qué postular o para qué de repente tener la oportunidad o presentarme en un partido político si al final quien nos va a liderar no nos va a llevar por un buen camino, ¿no? A veces ellos mismos dicen, bueno, soy el primer puesto de mi colegio, soy el primer puesto de mi universidad y estar en política no me interesa porque de repente fracasa ese partido político, de repente hace cosas mal, mejor estoy en mi casa. Ese es el pensamiento del joven O hoy en día, sea, el temor, claro, la vergüenza que uno puede la pasar, porque, vergüenza, el pero hay algunos temor, que de vergüenza no tienen absolutamente nada, ¿no? Y claro, eso también te resta mucho, porque cuando tú hablas, oye, necesitas involucrarte, pero ¿a sí, costa de qué? Me involucro, acompaño, la hizo mal, la malogró, la refregó, pero yo estuve en ese equipo, no pude hablar, me tenían amenazado, como ahora te sí, claro. amenazan, mandarte un sobre, escribirte lo que quieren escribirte. Entonces te quedas atados de manos y saliste y al final tienes una imagen ya fregada, Claro. quemada, porque desgraciadamente el que fue primero, el que te buscó, te pintó pajaritos en el aire, termina pues destruyéndote, mejor lo que muchos deciden quedarse en casa. Claro, mayormente los jóvenes se gradúan, salen a buscar trabajo, ¿no? Salen a buscar oportunidades y a veces ese temor de que tú sales limpio de la universidad, sales limpio de tu colegio, tienes mucho pensamiento, tienes mucho conocimiento, tienes muy buenas intenciones, pero lastimosamente la política en el Perú, no solamente en el ámbito local, sino a nivel nacional, la política, y disculpa, ¿no? El término, pero la política es muy cochina, es muy, tiene un roce negativo. Ya la juventud se ha ingresado en el chip de que la política, siempre meterse en política vas a conllevar a un resultado negativo, ya sea
por amenazas, ya sea por tu imagen profesional, que de alguna u otra manera tú puedes ser el hombre perfecto, la mujer perfecta, pero si postulas o vas a candidatear, al final te inventan imágenes, ¿no? Y es por eso que a veces los jóvenes se quedan en su zona de confort, no salen, ¿no? No salen a mostrarse, y es lo que falta, porque aquí hay muy buenos jóvenes en el nivel local, distrital. Yo siempre, como joven, las pocas veces que he podido viajar, he visto y he conocido las carencias que nosotros tenemos a nivel local. Esperemos que de aquí a estas elecciones y que hay candidatos, ¿sí? que están nuevos y que he visto. Y bueno, opinar de los candidatos ya, de los peces gordos, ¿no? De los amigos, de tal. Entonces, ya es repetir, ¿no? Ya. En el caso puntual de los jóvenes, me interesaría mucho saber si es que de aquí a unos años podemos ver jóvenes que realmente se vean involucrados. Porque una cosa es que estés en un partido, como Claro, una especie de figura decorativa, ¿no? sí, Lo llevo, disculpando y que va a sonar sexista, machista. Vamos a llevar a la chica, tiene una cara bonita, una buena silueta. Vamos a llevar al caballero, fornido, ¿no? Digamos, tira claro. lengua, jaladito por acá, blanquito, también jala el ojo, pero cuando les toca, tenemos que decidir cómo actuar frente a los desagües. Me pongo al espejo y me maquillo, ¿no? Entonces, también es un poquito complejo hoy por hoy, en donde estamos envueltos en siluetas a utilizar el cerebro, ¿no? La capacidad que nos lo brindan. Claro, es lo que está pasando, bueno, a nivel nacional y en nuestra provincia, que hay jóvenes que se les da la oportunidad y que no demuestran su técnica, ¿no? O sobre todo esa capacidad que te conlleva a decir, ¿sabes qué? Tú vas a asumir esta sugerencia o esta gerencia, pero al final, ¿no? Aquí, de poner ejemplo, las pistas, veredas, la construcción, incluso incluyendo a defensa civil, que dicho sea de paso, a estas alturas, con varios comunicados del fenómeno del niño, ya se tiene que ir pronunciando para poder concientizar a la población y sobre todo a los jóvenes que son ese soporte, ¿no? De que los vamos a ayudar. Yo siento que más allá de la imagen, de un rostro, ¿no? Porque he visto que varios candidatos están haciendo lo mismo, ¿no? Produciendo, marketeando, ¿no? Porque la palabra correcta es, si llevas a un joven o lo jalas a tu partido político, ahora empieza ese tema de marketeo, ¿no? Empiezas a hacerle un video de repente, o los famosos TikToks, que está bien, pero hay que hacer cosas constructivas, ¿no? Que al ciudadano lo puedan nutrir para que vaya más allá de O sea, ser de una imagen. hoy por hoy las redes sociales, el uso que debería ser un poco educativo, informativo, no le están dando ese valor, ¿no? Sí, yo Ok, siento que solamente muy bien. las redes sociales solamente está en el TikTok, en el baile, que está bien, Llevada por otro lado. cada uno con su Muy forma bien. de ser. Si quieres baila, ¿no? Ponte una máscara, ¿no? De eso volvemos a la vuelta. Vamos a hablar justamente de qué tan fichable es alguien Seguidores. con tantos seguidores en redes sociales. Nos vamos a la segunda pausa comercial y volvemos enseguida. No se olviden que estamos a través de la multiplataforma del grupo 3.0. Pausa, volvemos. Estamos de vuelta nuevamente al caer la noche. No se olviden que estamos en toda la multiplataforma del grupo 3.0. Hoy, el último día del mes de julio. A 5 meses de Navidad. ¡Qué bonito! Continuamos hablando con Wilfredo. Wilfredo, muy atento a lo que has venido diciendo sobre el tema del involucramiento que tiene la juventud. Tú eres profesor.
Eres Sí, docente. sí, Hoy actualmente por hoy soy la como juventud docente. se distrae mucho en el TikTok. No, tú Sí, lo habías mencionado anteriormente. Pasamos de sostener a un perfil de Facebook en donde te sacan la mugre a través de los anónimos cuando no coinciden contigo los ideales, a ser extorsionado por WhatsApp y finalmente hacerlo a través de TikTok. Eh, ¿Tú crees que hoy por hoy las redes sociales, entendiendo tú como joven que las utilizas, supongo, funcionen o hayan funcionado o les funcionará a los políticos que buscan llegar a un sector del electorado? bien. Las redes sociales, primero empezamos con lo que es la juventud hoy en día. Yo siento que las redes sociales eh, han puesto un poco flojos a los jóvenes, ¿no? En el aspecto de que ya no cogen un libro, ya no van a las bibliotecas, ¿no? De repente ya no hacen entrevistas directamente con expositores paiteños, ¿no? O a nivel regional, ya no salen de lo que es su provincia, ¿no? Ya no indagan, ya no investigan, ya no van más allá, ¿no? Existe esa carencia en el joven. Yo, en particular, cuando lo veo en las aulas, ¿no? O en distintas academias vemos a jóvenes que de verdad a veces tienen esa conciencia de que hay que salir adelante y hay jóvenes que solamente te preguntan cosas que ven de repente en TikTok. Las redes sociales nos ayudan a nosotros a profundizar en ciertos aspectos comunicativos, ¿no? Por ejemplo, alguna ayuda social, de repente lo que va a pasar con lo que es previamente a lo del fenómeno del niño, ¿no? Que ya se nos ha alertado. También el tema educativo, ¿no? Hoy en día hay jóvenes que ya también han cambiado esa mentalidad de que ahorita ya quieren tener una carrera, ¿no? Tienen cómo defenderse. Ya dejaron de lado ese tema de la juventud, ¿no? Hay que ser extrovertidos para poder llamar la atención. No, hay jóvenes que sí tienen en claro su objetivo y hay otros jóvenes que viven confundidos con el tema de las redes sociales. Ujú. Y es por eso que los partidos políticos que quieran inyectar, ¿no? O colocar ese chip de las redes sociales, hay que hacerlo de una manera que sepas aprovechar el conocimiento del joven, ¿no? Que sea un TikTok productivo, ¿no? De repente puede ser en turismo, puede ser, hasta el día de hoy no he visto que haya un joven en TikTok que dé a conocer cómo se fundó el partido político, ¿no? De repente, qué carreras tienen sus compañeros, los candidatos a O sea, regidores. socializando más al equipo que posiblemente se convierta en la administración de Paita, por ejemplo. Claro, conocerlos, ¿no? Porque hoy en día siempre vemos las caras de los líderes, de los supuestos líderes, pues porque yo tengo una noción diferente a lo que es un líder, pues, ¿no? Un líder, De los mm, que encabezan las listas mayormente, ¿no? Más allá de ser un líder o un claro, jefe o lo que sea. O sí, sea, la figura que suele ser la que mm, encamina un sí. proyecto, ¿no? No ver al joven como un objeto, por decirlo así, de distracción, ¿no? Ujú. De que el joven se para a hacer el ridículo para el TikTok y ya eso es llamativo, no. Que Pero el también, ridículo siempre ha vendido también. sí, pero es que es por ello que los jóvenes a veces no quieren participar porque dicen, me van a hacer bailar de repente, me van a hacer hablar guiones, ¿no? Ujú. Pero no muestran mi verdadera personalidad. Ok. ¿No? Y es por eso que hay algunos partidos políticos que, bueno, si en este caso están sintonizando de repente o quieran grabar un TikTok, mañana que sea un TikTok, pues que llegue a sacudir el conocimiento de las personas y sobre todo que nos lleve a esa, ¿cómo te digo? Esa curiosidad de tu partido político, ¿no? Que vaya más allá, ¿no? De la garita, del vestido, ¿no? De repente, o hasta incluso a los propios adolescentes los hacen bailar, ¿no? Con esos bailes extraños que causa risa, sí, pero que al final hay gente que no lo toma bien, ¿no? O Y sea, hay que la cambiar. ridiculez, empezarla a inhibir un poco. Sí, yo creo que hay que
dejar de lado un poco de que el joven sea ridículo, ¿no? O que incluso los mismos candidatos. Es más, por ejemplo, hay partidos políticos nacionales que hacían vender ridículo a su candidato y que al final miran cómo han quedado, ¿no? A O sea, veces, no perder la seriedad por más público joven al que nosotros nos vamos a claro, dirigir, ¿no? claro, como te digo, hay jóvenes que he visto que están haciendo TikToks en los partidos políticos, pero yo no sé quién ha fundado su partido político, por ejemplo, yo no sé Pero qué intenciones tienen. más allá del que nos informen qué es lo que han podido o quiénes han estado detrás de la fundación de un partido, qué expectativas ellos como posibles autoridades aguardan para una ciudad, ¿no? O Claro, sea, veo a pulpines como yo, como tú, como cualquier otro, tomando de un pequeño chip, que es lo que tenemos, por ejemplo, acá, parándose frente a una cámara al costado de un candidato X, y yo de solo verlo, sinceramente lo cambio, ¿no? sí, Entonces, el hecho de que hayan estrategias de conexión en redes sociales sería también clave para que los jóvenes que están justamente en estos partidos se autodeterminen entre ellos, ¿no? Porque al final, si se supone que ellos están en este partido rajándoselas por un partido que ellos creen que va a llegar al gobierno, sí, porque ellos van a tener trabajo después sí, pues sí, sí de he ese visto. triunfo, ¿no? O sea, no estás detrás de un partido porque, ay, me caíste bien y de ahí desaparezco, no. O sea, es porque al final vas a tener que sacar también agua Claro. para tu molino. Sí, justamente a mí me gusta participar en eventos culturales, me gusta participar en charlas, ¿no? A veces sin mirar caras de quién invita, a quién no, pero sí veo jóvenes que les dan la oportunidad y les cambia, o a veces amigos que he visto que están ahí con algún cargo y a veces ya no te miran igual, ya no te sonríen igual. Y no hablo de coqueteo, sino que en el aspecto de que se olvida de quienes los apoyaron, ¿no? De repente su sector, ¿no? No, pero O eso siempre ha pasado, ¿no? O sí, sea, siempre me ha pasado. si nosotros solo nos enmarcamos en qué tan inteligente, porque una cosa es la astucia y otra cosa es la inteligencia, qué tan inteligente es hoy por hoy el joven que se embarca en un proyecto político para mantenerse en ese proyecto político. Porque nosotros estamos hablando de que hay un sector de la juventud que busca la chacotería, que busca la broma, la parranda, los fines de semana, la discoteca, el Claro, trago. También hay un sector de la población joven que está buscando cómo hacer patria, cómo embarcarse en un sí. proyecto universitario, estudiar una segunda carrera, si tiene familia, darle lo mejor a su familia. Entonces, estamos hablando básicamente que este sector de la población hoy por hoy involucrado en política asuma con seriedad los retos que se le están poniendo, porque si bien es cierto, pueden ser todos los jóvenes posibles, la responsabilidad que van a asumir no es de Claro, nada joven. sí. Yo siento que a veces la falta de orientación, ¿no? La falta de comunicación con las personas que ya tienen tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un referente aquí en Paita, cuando hablamos de comunicación, tu persona y alguna que otra celebridad, ¿no? Pero yo creo que las redes sociales se tiene que trabajar de una manera distinta. Bueno, en mi caso, me llamarán aburrido de repente, ¿no? O que, hoy tú no sabes de la nueva dinámica que es el TikTok y todo eso, pero yo siento o he conversado con jóvenes también que me dicen, no es lo mío, pero ¿y por qué lo haces? Porque, bueno, ¿qué? Nos toca agachar la cabeza, ¿no? Y es por ello que no sé si la gente de publicidad, de los partidos políticos, no sé si les pagan más por capacitar a los chicos, a los jóvenes, o por hacer más el ridículo, porque yo siento que mientras más haces el ridículo, más ganas. No, yo creo que las personas que están encargadas de publicidad, ¿no? Y de la comunicación sobre todo, que muestren al joven
en su faceta verdadera, ¿no? Mira, ¿sabes qué? De repente caminar por la Bahía de Paita, si quieres grabar un TikTok, graba con los jóvenes haciendo algo productivo, de repente jugando vóley, he visto que hay varios emprendimientos, ¿no? De repente por ahí le pueden dar un giro, ¿no? Un giro, pero con nutrición, ¿no? Un giro más, más académico, más valorado por la población, ¿no? Ujú. Yo siento Menos que humorístico, más sí, informativo. bueno, el humor es una distracción o sana o a veces ya que muchos resaltan, ¿no? En la vida cotidiana. Pero yo siempre tengo ese pensamiento de que hay límites, Ok. ¿no? Hay límites, ¿no? Hay límites que si la persona se siente cómoda, pues allá ella, ¿no? Pero siempre hay que dar una imagen más allá de lo que te digan, ¿no? Tu esencia es lo más primordial. Y siento que muchas veces los jóvenes están confundidos, ¿no? A veces dicen, yo voy a ser famoso bailando en el TikTok y ya de repente, ¿no? Pero de repente puedes hacer algo más allá de solo bailar y cantar. Ujú. Y cuando nosotros nos referimos a que las redes sociales se han convertido en un principal arma a favor o en contra de un político, ¿qué tanto se debe sacar provecho? Sí, justamente yo visualizo lo que son las redes sociales cuando suben eh, algunos comentarios o algunas publicaciones de que ya empezó lo que es la competencia, ¿no? Ya se ve, desde que tú ves que hay una publicación de un personaje político, ya dices, empieza la confrontación, ¿no? Y es muy chistoso porque hay muchos Facebook falsos. He visto que hay muchos Facebook falsos. Bots creo que se le llaman a los que te dan me divierte, los que te dan entristece o me encanta, ¿no? Que he visto que también hay personas que comentan o que le dan me gusta que son árabes y ese tipo de cosas. Y, o sea, ya yo siento que se está con un mal uso, ¿no? De la tecnología o de las redes sociales. Y es preocupante porque si tú no estás alineado con ese partido político o de repente con algún joven, empiezan a hablar de ti, empiezan a decir, oye, si tú has estado en este partido político, ¿qué vas a hablar? ¿No? Eres uno más de nosotros. ¿O qué te has creído? O de repente, ¿no? Si uno sale como joven por ejemplo, a comentar cosas interesantes, ¿no? O en qué tenemos que mejorar, ¿no? Porque cada persona tiene su punto de vista, ¿no? Si uno se sienta aquí es para dar su punto de vista. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero las redes sociales se han convertido en un peligro también, porque más allá de las acusaciones raras que se hacen, más allá del morbo que se genera, yo siento que este tema peligroso de las extorsiones ya está yendo muy fuera de lo común, ¿no? Porque empiezan a subirse y tengo amigos que nos comentan y nos dicen, oye, me han mandado fotos de mi casa extorsionando y comentan así con evidencias, dicen, mira, yo estoy criticando este partido político, pero en el sentido de que ya tienes 3, 4 veces postulando y al final la gente no te quiere, ¿no? No eres mi simpatía para caerle bien, ¿no? Y me dicen, mira, me han dicho que me van a poner una bala en mi casa, una bomba. Y hay casos que ya han pasado y con funcionarios también ha pasado, ¿no? Y que lo vivimos, ¿no? Entonces, siento yo que a nivel nacional hay un mal manejo tanto político como de sociedad. Pero es que son Eh, organizaciones criminales con fachada de partidos políticos, por eso sucede ese, ¿no? pero ya ahí, mira, hay una preocupación porque imagínate que yo he visto también que se les comenta ahí, o de repente no sé si sean familiares, porque todo familiar defiende a la persona que está ahí, ¿no? Y que de repente les está dando la mano o de repente les dice, ¿sabes qué? Mira, están hablando de ti, yo te voy a defender de repente para conseguir algo a cambio, ¿no? Pero yo siento que ya el tema de las amenazas ya va más allá, ¿no? Si son unas organizaciones criminales, y que dicho sea de paso, invitamos a la Policía Nacional de Perú para que pueda cumplir su trabajo, ¿no? Y de repente al nuevo gobierno que se está viendo,
Porque siento que estas entrevistas, ¿no? O este tipo de conversatorios van más allá del aspecto local, ¿sí? O a la juventud que está viendo, que no caiga en el mismo saco, que no caiga a estar amenazando. Se puede hacer política limpia, se puede hacer, podemos transformar la política que vemos cotidianamente, ¿no? ¿Cómo transformar un negocio? Porque en la práctica, el llegar a un cargo público es un negocio. Sí, El hecho de que alguien te diga a ti, vengo acá a servirle, eso es falso, en todo sentido de la palabra. Es un negocio para el que lo hace como para el que lo respalda. Porque el que lo hace es el que dispone y el que lo respalda es el que se beneficia. ¿No? Nadie pierde, seamos sinceros en ese aspecto. Entonces, claro. ¿cómo cambiar esa noción? Pasar de ver al cargo público por el que se aspira a través de un voto popular como negocio a, sinceramente, como un acto de servilismo. O sea, yo estoy aquí porque si bien es cierto, ayer tuve una necesidad como un poblador de mi asentamiento humano, hoy por hoy hay más gente que necesita de mí y de mi capacidad y de mi profesionalismo, en fin. Pero hoy por hoy no pasa eso, tú lo has dicho, hay mucha gente incluso involucrados, familias completas que se dedican al amedrentamiento, la intimidación, la extorsión, la amenaza con la finalidad de qué? De mantener a la gallinita de los huevos de oro, porque al final, imaginemos que tú eres el que está en el cargo público y de ti, toda la familia pues se ve beneficiado, ¿no? Llevas a la mamá, al papá, le construyes la casa, 2 pisos, o sea, dime, ¿quién no va a estar contento con eso? Claro. Lo que pasa, Jorge, es que es un aspecto lamentable, porque si nosotros hablamos de que ya este tema de la política se ha vuelto en un tema empresarial, que siempre lo ha sido, pero lastimosamente, y bueno, no sé cómo lo puedan tomar, eh, la ideología o el pensamiento de antes era, por decirlo, más moderado. O sea, los partidos políticos que se han creado y que han tenido referentes demasiado buenos, ¿sí? Incluso han llegado a ser ejemplo de algunos de nosotros los jóvenes, primero veía si tu población estaba estable, ¿no? Buscaban la estabilidad de tu población, de la localía, de tu distrito o de repente de todo un país, ¿no? Pero es lo que te digo, ha habido un cambio y la mayoría de personas me va a dar la razón. Ya no son partidos políticos, son grupos políticos. ¿Por qué? Porque al convertirse en grupos políticos se sientan todos y dicen, te voy a apoyar, pero con una condición. Empiezan con las condiciones. Si no cumplen las condiciones, empieza el amedrentamiento, ¿no? Y que es que te dicen, oye, mira, yo te tengo tal video o de repente tal audio, ¿no? Para poder tener ese soporte para que tú hagas lo que él dice. Y mayormente los empresarios, y bueno, no quiero referirme a todos, porque no todos son bueno, por decir malas personas, hay empresarios que a conciencia y sin pedir van a ayudar, ¿sí? Van a socializar y conozco a muchos de ellos, ¿no? Ayudan, socializan con la comunidad, apoyan, así no estén en un partido político, hay empresarios que sí, ¿no? Sacan de su bolsillo y dicen, también he pasado por lo mismo, me veo reflejado de repente en ustedes y hay un apoyo, ¿no? No, apoyo o de repente he escuchado al gobierno que ya va a salir y que siempre dicen, la gente nos pide como si fuéramos presidente, pero eso viene por culpa tuya, porque tú estás postulando a ser alcalde, futuro alcalde o alcaldesa. Entonces tú no tienes que prometer como presidente. Si no quieres que la población te pida, entonces ten tus límites y ten bien en claro cuánto presupuesto está por venir o de repente el presupuesto que tú vas a encontrar en ese Pero cargo. en parte también es una culpa compartida, porque si a mí me dices que me vas a poner un rascacielo y yo te apoyo sabiendo que eso es mentira, o yo te apoyo sabiendo que eso no está dentro de tus facultades, o yo te apoyo sabiendo que eso no va a ser así, Ujú. entonces
El culpable en parte es tú por decirlo y yo por Y por creerte. creer. Entonces hay una ignorancia dentro de un grupo social en donde tú sales y le dices a los cuatro vientos, el primer día de mi gobierno, Paita va a tener agua a las 24 horas. Espera, eso es mentira, no va a pasar. Todos vamos a tener títulos de propiedad. Espérate, hay procedimientos. En 4 años voy a cumplir con la carretera Paita La Tortuga. Espérate, no se va a hacer. Entonces, la gente también debe hacerse responsable, como se dice, a ser responsable de tu voto, porque tú estás respaldando algo que deberías saber que no va a ser así. Claro. E incluso cuando llega alguien que va a postular al Congreso, te dice, no solo, sí, pero no son tus competencias. Y ahí te das cuenta que el que viene no solo está perdido porque candidatea para un cargo público en común que no tiene ciertas facultades, y tú, por creerle, Claro. básicamente, de lo que no debe hacer. Entonces, cuando nosotros decimos, ellos prometen como, bueno, Mm. prometen y también la gente le cree, ¿no? La gente le cree que les va a hacer la planta del Arenal, cuando no está dentro de sus posibilidades, ya lo han dicho, la plata está en manos directamente del gobierno central, y en fin, muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, Como tú dices, hay una culpa compartida y es el error que a veces cumplen también las instituciones, porque hay un trabajo que las instituciones tienen que hacer que se llama concientización. La concientización es para que no pase ello, para que la comunidad esté enterada. Por ejemplo, las ventajas y desventajas que puede traer la privatización de la EPC Grau. Tú le preguntas a cualquier joven y hay algunos que no saben, ¿no? Ahí viene la concientización, instituciones que deben de contribuir a la sociedad y a los jóvenes sobre todo, ¿no? Para que más o menos tengan un pensamiento positivo, ¿no? De repente un pensamiento de preocupación, ¿no? Hay jóvenes que, como te digo, el tema de la privatización del EPC Grau, no saben las ventajas, desventajas, el fenómeno del niño, solamente hay jóvenes que dicen, papá, hay que cambiar el techo de la casa y nada más, ¿no? Pero O el sea, fenómeno... la socialización siempre de un determinado tema empieza por, si bien es cierto, de un medio de comunicación, de una autoridad X, pero también por parte de la gente. O sea, si la gente ya vivió ayer el terrorismo, ¿qué debo hacer para que mañana no reviva? O sea, que mañana no reviva no es apoyando ciertos grupos políticos, es diciéndole al que estoy trayendo en el camino, que es mi hijo, mi hija o quien sea, que hay ciertos mecanismos de una forma un poquito más propicia para hacer patria y no a través de estas rasgaduras que nos han dejado una herida bastante fuerte. Y segundo, como tú dices, cuando uno concientiza, de alguna forma educa, pero la educación parte también de quienes quieren educarse. Yo ya lo he dicho, o sea, todos tienen tiempo para ir al baile, pero cuando te toca ir al foro o te Claro, toca ir a la asamblea de tu cuadra, estás cuidando a tu hija, tienes a tu mamá de 79 años claro. lamentablemente mal, te duele la muela, te duele el callo, o sea, también es en parte la misma ignorancia de la gente, ¿no? Sí, aquí hay una palabra clave y muy importante, Jorge, que se llama conformismo. Ujú. Hay muchos jóvenes que son conformistas, y no solo jóvenes, ¿no? Sino personas Son adultas, sectores de la población. sí, que ya viven en su burbuja del Y ahí se quieren conformismo y quedar. ahí se quieren quedar y dicen, ay, que yo voy a esperar un bono del Estado peruano, pero tú tienes Y al una final, mente y al que final les puede dar terminamos más. pagando no solo el bono, le terminamos pagando la educación gratuita a los hijos, el sistema de salud a la coneja, y Claro. discúlpenme que suene un poquito crudo, pero sabe muy bien que con un hijo no tiene la suficiente herramienta para poderlo criar, y tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco, no utiliza un adecuado método de anticonceptivo, un plan familiar, y Un plan. finalmente con nuestros impuestos le terminamos pagando todo eso, ¿no? Y más Claro. bien nosotros que pagamos eso, no vamos al sistema de seguro, al sistema de salud público,
no utilizamos ciertas herramientas y cuando nos toca un bono, bueno, nos toca, ¿por qué? Porque ante el sistema de focalización de hogares, bueno, estamos bien posicionados. Sí, y es lo que se está viendo hoy en día con el cambio o el nuevo gobierno, por decirlo así, que ya se ha hecho realidad, ¿no? Hay muchos cambios que son preocupantes y los jóvenes, y Y no incluso, lo están tomando en cuenta. y no los están tomando en cuenta, y aparte hay jóvenes que no desconocen de temas, por ejemplo, de temas tributarios, como lo que se está viendo, temas empresariales, temas bancarios, que hoy en día, de alguna u otra manera, la población le asusta. Pero si leen y dicen, oye, va a subir la tasa de interés y esto, y a veces dicen, ¿y en qué nos afecta a nosotros? ¿No? También hay que hacer un mea culpa, ¿no? Como población de que tenemos que nutrirnos más, nosotros Culturizarnos. culturizarnos, ir más allá de Y nuestra no duele, ¿ah? zona. ¿Ah? Y no duele. No, Esa es una de y las es grandes más. cosas y una de las ventajas que autoeducarse no duele. Sí, Porque hay cosas que sí duelen. Por ejemplo, el hecho de que te metes en un determinado hecho que al final a la larga, denunciado, fregado. Ahorita sí, veo a muchos queriendo ser autoridades. En 4 años los veo denunciados a sí. toditos. Y ahorita, para dar consejo, o de repente para dar un Cuesta. bueno, una charla, ¿no? Cuesta y Cuesta. aparte también lo toman en mal plan, ¿no? Por eso hay que ser un poquito con la tonalidad, hay que hablarles Como bebitos. como bebitos, ¿no? Como Ok. pidiéndoles perdón, Muy así. bien, Wilfredo, te agradezco bastante que hayas estado al caer la noche. Y nada, tú continúas todavía con tus labores. Más adelante creo que podamos conversar sobre el tema empresarial porque nos interesa mucho hablar sobre estos aumentos posibles y sobre todo de la ley Pulpín que ya está latiendo en la oreja de muchos pulpines que presumo no lo están tomando muy bien, pero que no saben tampoco qué significa la ley Pulpín, Claro, y con la que en algún momento hubo más de un disturbio. sí, es Muy momento bien, de poder hablar, ¿no? Conversar más que todo muy de bien. algunos temas interesantes. Wilfredo, te agradezco muchísimo entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a las 7 en punto aquí, al caer la noche. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Disfruten. Chau, chau.